Continuando entonces con los contenidos de estas últimas sesiones de clase, veníamos hablando de los ciclos de potencia, máquinas térmicas y ciclos de refrigeración. Dentro de esa máquina térmica, el ejemplo que analizamos, el primer ejemplo fue una central eléctrica de vapor. Planteamos su funcionamiento en forma general, pero tal vez no entramos a hacer cálculos en una ciclo de generación de potencia por un ciclo de vapor como tal. Entonces en esta sesión vamos a analizar un ciclo ideal, que es el ciclo Rankine. Es un ciclo de potencia de vapor, pero que analiza procesos isentrópicos o procesos ideales, ¿vale? Recordando que cuando hablamos de casos ideales, estos casos o estos procesos ideales no presentan irreversibilidades, es decir, que no tenemos en cuenta aquellos fenómenos que no pueden ser revertidos, como fricción o transferencia de calor por diferencia de temperaturas. Y al no considerarlos, al no considerar esas irreversibilidades, nosotros analizamos esos procesos como procesos a entropía constante, lo cual no es una condición real, pero es una condición ideal. Recordando, ¿para qué analizar condiciones ideales si no son reales? Entonces los ideales nos sirven para definir máximos teóricos posibles, ¿sí? Saber hasta dónde podemos llegar. Y los ideales nos ayudan a movernos, ¿no?, hacia allá. Tratar de llegar a ese camino nos mueve, aunque sepamos que no vamos a llegar allá. Bien, entonces este ciclo ideal de potencia de vapor es conocido como el ciclo Rankine. Es uno de los ciclos más estudiados. Y consta este ciclo, primero el fluido de trabajo. Tenemos que tener presente siempre el fluido de trabajo en estos ciclos de potencia. El fluido de trabajo aquí es agua, ¿sí? Y vamos a estar analizando 4 dispositivos: una bomba, después una caldera, después una turbina y finalmente un condensador, ¿vale? Vamos a analizar esos procesos que están ocurriendo ahí, esos 4 procesos. La bomba, ya sabemos cuál es la función de la bomba, ¿cierto? La bomba es el objetivo o la función de la bomba es incrementar la presión o la energía de flujo de un líquido, ¿verdad? Aquí en nuestra agua. Entonces vamos a estar incrementando la presión desde una presión aquí 1 hasta una presión 2, suministrando un trabajo de entrada aquí en la bomba, ¿cierto? Un trabajo de la bomba, ¿vale? Después de que ese fluido sale de la bomba a alta presión, ingresa a la caldera. La caldera, que es un intercambiador de calor, un generador de vapor. Estamos suministrando aquí un calor de entrada para la caldera, para que esa agua líquida que entró a alta presión se transforme en vapor. Aquí en 3 nosotros vamos a obtener vapor a alta presión y alta temperatura, seguramente vapor sobrecalentado. Esa energía de ese vapor sobrecalentado vamos a usarla en la turbina, que es el tercer dispositivo aquí. Recuerden que el objetivo de la turbina es generar un trabajo, ¿cierto? Un trabajo de eje aquí que estamos obteniendo, un trabajo de salida o un trabajo de eje. Bien. Parte de la energía de ese vapor sobrecalentado que entra a la turbina se convierte en trabajo de eje, y otra parte sale como vapor a baja presión y baja temperatura en el punto 4, en el estado 4, ¿sí? Tal vez como vapor saturado o vapor comenzando a condensarse. Podemos tener ahí una mezcla definida por alguna calidad o título de vapor. Y para nosotros volver a utilizar ese fluido de trabajo dentro de ese ciclo, miren que ese fluido de trabajo ya entregó su energía, la que le suministramos en la caldera, ya la entregó en la turbina para generar una potencia o un trabajo de eje. Para volver a recargar ese fluido de trabajo, le tengo que darle una ayudita, ¿cierto? ¿Y qué ayudita le vamos a dar? Vamos a volverlo a mandar para la bomba, para que la bomba le vuelva a incrementar su presión. Solo que a la bomba solo puede llegar líquido, ¿cierto? La bomba no funciona con gases. Entonces aquí instalamos el condensador. El condensador lo que hace es retirar calor, es un intercambiador de calor, y en el condensador retiramos un calor que encontramos aquí como calor de salida, ¿cierto? Entonces tenemos por aquí en la caldera un calor de entrada, y tenemos aquí en el condensador un calor de salida. ¿Qué pasa en el condensador después de que ese vapor a baja presión pasó por ahí? Pues que retiremos parte de su energía interna, se condensó. La función del condensador es aquí intuitiva, ¿cierto? Está claro, es condensar
condensar es pasar de vapor a líquido. Entonces aquí en 1 ya tenemos 100% líquido. Ese líquido puede estar saturado o subenfriado. Ese líquido en 1 finalmente va a ingresar de nuevo a la bomba para incrementar su presión y volver a la caldera y así continuar el ciclo. Bien, entonces de 1 para 2, el proceso de 1 para 2, nosotros lo vamos a analizar como una, ¿qué es eso? De 1 para 2, ¿qué pasa? Una compresión, ¿cierto? El paso por la bomba que genera una compresión. De 1 para 2 estamos teniendo una compresión ¿de qué tipo? Estamos hablando de ciclos ideales. Entonces vamos a hablar de que es una compresión isentrópica en la bomba, ¿vale? De 1 para 2. Después de 2 para 3, el paso por la caldera. Ahí estamos adicionando energía en la forma de calor, ¿cierto? De 2 para 3 sería una adición de calor. Y de forma ideal vamos a considerar lo que es a presión constante. AP, a presión constante. Adición de calor a presión constante en una caldera, ¿cierto? Ese sería el paso de 2 a 3. De 3 para 4, el paso por la turbina. ¿Qué pasa en una turbina? ¿Qué va a pasar con ese vapor cuando ingresa a la turbina? Recordemos, ya lo analizábamos antes cuando veíamos los dispositivos de forma independiente. En la turbina el vapor entra y se expande. De 3 para 4 vamos a tener una expansión. Como es un caso ideal, es una expansión isentrópica en la turbina. Finalmente, de 4 para 1, es el paso por el condensador. De 4 hasta 1 vamos a tener un rechazo de calor o una condensación. Vamos a poner aquí rechazo de calor, y también como es una condición ideal vamos a manejarlo o analizarlo a presión constante. ¿Listo? Entonces miren que todos los pasos por los dispositivos o lo manejamos a presión constante o a entropía constante. Recuerden que este término isentrópica quiere decir a entropía constante. Así como cuando hablábamos del paso por un capilar o por una válvula de estrangulamiento en los sistemas de refrigeración, que el paso era isentálpico a entalpía constante. Aquí el paso por esta compresión y el paso por esta expansión en la turbina, compresión en la bomba y expansión en la turbina, son isentrópicos, ¿vale? A entropía constante. Esto que estamos viendo acá entonces en el diagrama lo podemos representar en un diagrama de propiedades. Nosotros analizamos temperatura volumen, presión entalpía, y ahora vamos a incluir un diagrama nuevo que es el diagrama temperatura entropía, que nos es muy útil para representar este tipo de ciclos. Voy a poner por aquí en el eje Y la temperatura, voy a poner por aquí en el eje X una propiedad que apenas estamos comenzando a incluir, que es la entropía. Los procesos ideales ocurren a entropía constante. ¿Qué es eso? Que en un proceso ideal no se genera entropía. Los procesos reales generan entropía. Todo proceso real genera entropía. Todo proceso real tiene irreversibilidades, ¿vale? Como la fricción. Entonces, en estos casos ideales vamos a manejar este término. Por ahora, asocienlo con que si es un proceso a entropía constante, un proceso isentrópico, es un proceso ideal, ¿vale? Esta propiedad entropía nosotros la encontramos en la tabla, en esas tablas de vapor que hemos estado utilizando, así como encontramos una columna para entalpía del líquido, el vapor, el HFG, el volumen, la energía interna. Ustedes van a encontrar una columna que se llama entropía, ¿vale? Entonces vamos a incluirla en nuestros análisis ahora. ¿Cómo queda el domo termodinámico en un diagrama de temperatura-entropía? Entonces aquí sí queda un poco más simétrico, él va a estar más o menos de esta forma, recordándoles que aquí arriba tenemos el punto crítico, ¿cierto? Este es el punto crítico. El punto crítico, recuerden que divide las regiones del líquido subenfriado, por aquí afuera a la izquierda. Esto ustedes no lo deben olvidar, ¿no? Esto ya debe estar ahí en su disco duro guardado. Y por aquí afuera y a la derecha del domo tenemos el vapor sobrecalentado. Dentro del domo que hay, lo mismo, ¿no? La región de mezcla. Aquí tendremos una mezcla saturada.
¿Cuál mezcla es esta? Líquido más vapor. ¿Vale? Bueno, aquí aprovechando un recorderis, pero esto ya debería estar claro. Recuerden que todo lo que caiga aquí sobre esta línea es la línea del líquido saturado, ¿cierto? Y todo lo que caiga del punto crítico hacia la derecha sobre la línea del domo, todos los puntos que caigan aquí en esta línea, lo podemos llamar de vapor saturado. ¿Listo? Un pequeño recorderis ahí. Ahora que ya recordaron esto, voy a borrar esto para que no me quede sobrecargado el gráfico, ¿vale? Ya debe estar claro esto, es el mismo concepto de los domos que hemos visto con los diagramas presión volumen, temperatura volumen, presión entalpía, solo que ahora incluimos la variable entropía. ¿Listo? Entonces en este domo voy a representar este ciclo Rankine, comenzando con el punto 1. El punto 1, miren que es antes de entrar a la bomba. Nosotros vamos a tener una región de baja presión aquí antes de la bomba y una región de alta presión después de la bomba. Yo puedo colocar las líneas de presión aquí en este gráfico. Esas dos líneas de presión, vamos a estar entre dos presiones, una presión de baja antes de la bomba y una presión de alta después de la bomba. Me las voy a dibujar. Las líneas de presión constante aquí en este diagrama temperatura-entropía van de esta forma, de izquierda a derecha. Yo puedo tener una línea de presión constante, recuerden que atraviesa el domo horizontal y vuelve y sube. Esta sería una presión de baja. Y aquí, un poco más encima, yo tendría la presión después de la bomba, presión alta, aquí de esta forma. ¿Listo? Ahí tendría las dos presiones. Recuerden que esas líneas atravesando el domo son horizontales. Recuerden que cuando atravesamos el domo izquierda a derecha, es como pasar de líquido saturado a vapor saturado. Un cambio de fase. Recuerden que los cambios de fase ocurren a temperatura y a presión constante. ¿Cómo van las líneas de temperatura constante en un diagrama temperatura-entropía? Pues, horizontales, ¿no? Líneas de temperatura constante, si tengo un diagrama temperatura en el eje Y, y si esta temperatura es, por ejemplo, 200 grados Celsius, pues yo sé que todo lo que caiga aquí sobre esta línea horizontal está a 200 grados Celsius, ¿vale? Pilas con los conceptos, que todavía veo a muchos por ahí fallando en eso, ¿vale? En una repasada a esos conceptos de sustancias puras, muchachos. Entonces aquí voy a representar en el punto 1 la presión de baja, que él puede llegar aquí como líquido saturado antes de la bomba. En un caso ideal yo podría pensar que él va a llegar como líquido saturado. Entonces el punto 1 va a estar a baja presión y en la región de líquido saturado. Vamos a tener el estado 1 antes de la bomba. Después de la bomba nosotros pasamos a tenemos una compresión isentrópica, ¿vale? Entonces yo podría dibujar el punto 2 aquí a entropía constante, una vertical, hasta llegar a la presión de alta por aquí. Este será mi punto 2. Miren que pasamos desde una presión, voy a llamar esta una presión 1 y voy a llamar esta una presión 2. Bien, una presión de baja por aquí en 1 y una presión de alta en 2. ¿Listo? De 2 para 3, ¿qué pasa? Miremos aquí, de 2 para 3, adición de calor a presión constante. Bueno, si es a presión constante, entonces nos vamos sobre esa línea P2. Entonces nos vamos a ir a presión constante hasta llegar a un punto por aquí. Generalmente en las calderas se manejan como el vapor sale como vapor sobrecalentado. Entonces yo para esta representación lo voy a dibujar más o menos por aquí. Venga, aquí no estoy colocando valores, simplemente estoy haciendo una representación general. Aquí tendría el punto 3 ya saliendo de la caldera. Miren que 2 para 3 a presión constante, están sobre esa misma línea azul de P2. ¿Listo? Y después de 3 para 4 tenemos una expansión isentrópica. Una expansión isentrópica es el paso por la turbina, que esa expansión genera una caída de presión también. Pero entonces aquí nos dice que como es un caso ideal, es una expansión a entropía constante. Entonces si es entropía constante, yo me puedo venir aquí por la vertical, en esta vertical, y caer aquí. Yo tal vez puedo caer con algo de condensación. Miren que caí dentro del domo en una mezcla. Este sería en 4.
Este sería el sentido del proceso. ¿Vale? Mire que 4 ahí, como yo dibujé este diagrama, cayó dentro del domo, cayó como mezcla. Esto no es ideal que pase en una turbina, que haya condensación dentro de una turbina no es ideal, pero podría pasar. ¿Vale? Ahora, de 4 para 1, ¿qué hay? Un rechazo de calor a presión constante. Si 4 está en presión 1, pues entonces 1, el estado 1, como viene a presión constante, pues también tendrá una presión 1. Entonces este sentido iría para acá. De 4 para 1 estamos retirando calor, de 4 para 1 estamos condensando, llegando al estado inicial. La característica de un ciclo, estado final igual estado inicial. Entonces por aquí nosotros podemos representar que de 3 para 4 yo puedo poner aquí una flechita indicando que aquí yo estoy retirando una cantidad de calor que sale, y por aquí yo podría representar, si quisiera, de 2 para 3, aprovechando por aquí yo estoy ingresando una cantidad de calor de entrada, que es la que viene de la caldera.